Muy buenas tardes, compañeros, profesora y público en general. En esta oportunidad vamos a resolver dos problemas, ¿no? Eh, Uno que se trata sobre un mineral cuya composición está 55% del compuesto de hierro, ¿no? Que tiene hierro, cobre y azufre, 30% de lo que es el sulfuro de hierro, ¿no? Y 15% de lo que sería la ganga, ¿no? Se trata de un proceso de tostación a muerte diré, donde se da la combustión completa del azufre. Como indican las reacciones siguientes, como se puede observar, tenemos la reacción del compuesto de sulfuro, hierro y azufre, ¿no? Reaccionando con oxígeno, porque dice que es una tostación, para que nos dé un trióxido de hierro, ¿no? Más lo que sería un óxido de cobre y dióxido de azufre. De ahí también tenemos la otra reacción que es con el sulfuro de hierro, que también reacciona con oxígeno para obtener el mismo producto de trióxido de hierro y dióxido de azufre, ¿no? En este caso vamos a utilizar un exceso de aire que nos da la relación que hay en el aire de oxígeno y nitrógeno, 21% para el oxígeno y 79% para el nitrógeno, obviando los otros gases, sobre teóricamente el necesario, ¿no? Del 200%. Quiere decir que va a haber un 100% de exceso, ¿no? Y tenemos que calcular trabajando con una tonelada de mineral tratado, ¿no? El volumen para el SO2, el volumen de aire empleado, la composición centesimal volumétrica de cada gas, ¿no? Y composición del material tostado, ¿no? Y nos dan claramente los pesos atómicos para cada caso del cobre, del hierro, del azufre y del oxígeno. Y también nos dan el peso molecular de cada compuesto usado, ¿no? Le- el sulfuro de hierro, el sulfuro de hierro y cobre y trióxido de oxígeno, trióxido de hierro y el óxido de cobre. Bueno, vamos a lo que es la solución, al detalle. En primer lugar tenemos, como se puede observar acá, la base de cálculo que se mencionó una tonelada, que es equivalente a 1000 kilogramos de mineral. De ahí tenemos 55%, que es lo que vale el sulfuro de cobre y hierro, ¿no? Entonces tenemos que sacar el 55% a 1000 kilogramos, que sería 550. Entonces, para hallar cuánto sería, trabajamos que un mol de este compuesto, es igual a 183,5 gramos, como se indica acá, ¿no? Que es su masa molar, ¿no? Y tenemos que eso vale 3 kilomol, ¿no? Que esa sería la cantidad de moles que tenemos en el momento, 3 kilomoles. De ahí para el sulfuro de hierro, que es 30%, ¿no? Ahí tenemos 300 kilogramos, ¿no? Sacando en masas, y para hallar sus moles multiplicamos de la misma situación que arriba, un mol dividido entre 120 gramos, que eso es igual a 2,5 kilomol, ¿no? Y así vamos teniendo. ¿Y de dónde nacen estos 55 y 30? Del dato principal, ¿no? Ahora, de acuerdo a las reacciones y con los moles indicados, podemos sacar los respectivos moles utilizados para cada caso. Acá hay una relación de 2 a 13 medios, quiere decir que esto sería los 13 cuartos de 3, ¿no? Y nos da este valor indicado, ¿no? Que sería igual a 9,75. Ahora, para el trióxido de hierro, como es la mitad, en vez de 3 es 1,5. Acá están en la misma relación de 2 a 2, entonces se produce la misma cantidad de moles, 3 kilomoles. Y para el sulfato, que es lo que se va a producir, como es el doble, sería 6, ¿no? Y entonces, de ahí de la reacción 2, vamos a hallar las otras moles también, en base al 2,5. 2,5, acá es
11 cuartos de 2,5 es 6,88, ¿no? Y con eso tenemos 11,88, 6,88 redondeando diré, ¿no? Y para el trióxido de hierro, el mismo caso es la mitad, 1,25, y para el dióxido de azufre es el, es el doble, que sería 5, ¿no? Tal como se puede observar, las reacciones están tal cual, ¿no? Acá hay una pequeña variación, acá es dióxido, ¿no? No es sulfato. Ha habido un error de digitación por parte del que elaboró el problema, pero la base en sí del problema es esa. De ahí tenemos el número total, que obviamente es la suma, ¿no? El número total de O2 que hay, es la suma de estos dos. El número total de dióxido de hierro, que es la suma de estos dos, 2,75, y de dióxido de azufre es 11, ¿no? Porque es la suma, 5 más 6, 11. Ahora vamos a la siguiente parte, donde ya vamos a hallar lo que nos piden. En un principio nos pedían el volumen producido de dióxido de azufre. Como tenemos 11 kilomoles ahí y estamos trabajando con moles, tenemos que utilizar volumen molar. Entonces trabajamos con 22,4 metros cúbicos para que todo esté en unidades del sistema internacional, y eso es igual a 1 kilomol. Entonces con eso ya trabajamos tal como nos indica acá, ¿no? Y nos da 246,4 metros cúbicos del dióxido de azufre. Para el volumen del aire vamos a trabajar con lo que nos piden, el 16,63, que es los moles de oxígeno. Lo vamos a utilizar igualmente la fórmula de volumen molar, ¿no? Pero en este caso también tenemos que multiplicarle por 100 y dividirlo entre 21 con este factor de conversión, debido a que nos están pidiendo aire y no oxígeno. Y el oxígeno presente en el aire es el 21%, como se revisó. Además, también nos dice que está multiplicado por 3. Este 3 nos indica pues el exceso. Como dice que hay un exceso del 200%, 100 más 200 son 300. Y 300 entre 100 es 3. De ahí sale este valor 3. Y con esto ya tenemos este valor de 5.321 metros cúbicos de aire. Ahora para hallar las estadísticas de cada caso, tenemos que hallar el volumen total primero de los gases. Volumen de aire, volumen de oxígeno gastado y volumen del dióxido de azufre. Entonces simplemente calculamos sumando todo lo anterior, 53,21 más 372,5, que es lo que hemos gastado, ¿no? Y 246,4, que es lo que hemos obtenido, ¿no? Ese de volumen de oxígeno gastado, eso se puede obtener de lo que hemos visto antes, ¿no? En base a lo que se ha usado en la reacción nada más, que es el 16,63, utilizando las mismas fórmulas de antes. Ahora, en base a eso, simplemente tenemos que adaptarlo a cada caso. Para el oxígeno trabajamos con 2 y por eso 372,5, que es lo que usted usa. Y eso nos da 745 en total de volumen. Ahora para el N2, que es el nitrógeno, ¿no? Que es parte del aire, porque estamos usando eso también, es la diferencia entre 4.948,5 menos el total de volumen de oxígeno, que es 745. Y ahí tenemos 4.203,5. Y por último, el volumen de azufre es el resto, que ya se puso acá, que es 246,4, que se calculó también recientemente, ¿no? Ahora, en cuestiones de composiciones molares, tenemos que el oxígeno tiene un X de 14,3, el nitrógeno de 80,9 y del dióxido de azufre de 4,8. Y en el último vamos a hallar en cuestiones a la ganga, ¿no? Tenemos la masa de hierro, de tetróxido de hierro, utilizando los kilomoles que tenemos en un inicio, 2,75, por su ecuación para saber cuánto se ha producido en masa, que es 440 kilogramos. El óxido de cobre es similar, trabajamos con los 3 kilomoles,
igual su masa molar y el kilomol, y tenemos 238,5 kilogramos de óxido de cobre. Y al último una composición que tenemos de 53,1 para el hierro, el trióxido de hierro, y 28,8 para el óxido de cobre. Y en total de nuestra ganga, que es 550, que se calculó al inicio también, ¿no? Tenemos que es igual a 18,1%. Entonces, ya continuando, vamos a ver el problema 4, que acá es que un horno de soleros múltiples, ¿no? Vamos a tener sin combustible, se tuesta directamente un concentrado de cobre, que tiene la composición siguiente: de sulfuro de cobre, el 29,4, sulfuro de hierro, 24, tetraóxido de hierro, 23,2, dióxido de silicio, 18, y la humedad, 5,4. Y el contenido de azufre en el producto tostado es 5%. Nos dicen que el volumen de aire empleado tiene un exceso de 150%, o sea, va a ser un 250 en total. Y tenemos las reacciones mencionadas de cobre, hierro, de sulfuro de cobre más oxígeno, el sulfuro de hierro más oxígeno, el tetraóxido de hierro más oxígeno, y nos piden que por tonelada, igual que el anterior, calculemos el peso del producto de tostado con sus leyes: volumen de aire, el peso de la caliza pura, que es con lo que se funde, y el peso del score y su volumen total. Nos dan también los pesos atómicos y moleculares y listo. Ahora, para la solución, primero hallaremos el número de moles de cada compuesto mencionado, ¿no? Que, que se va trabajando con su porcentaje por 1000 y en 359, y tenemos los valores en kilomoles de cada uno. Y en base a esas ecuaciones vamos a hallar los moles de los otros compuestos, que son más que nada los productos: el trióxido de hierro, el óxido de cobre y el dióxido de azufre, ¿no? Y ahí, para el compuesto férrico, utilizamos las dos últimas ecuaciones y en eso nos basamos. De la tercera obtenemos que es por 3 medios kilomoles, y de la segunda obtenemos un mol, o sea, 2,5 kilomoles. Ahora, para el otro compuesto de la primera ecuación, ¿no? Obtenemos los datos para el sulfuro de cobre, ¿no? Y que va a reaccionar con los dos para formar QO. Entonces, de ahí tenemos cuántas moles se producen. Y el QO tenemos que es 2 por 1,85 menos M, que sería lo que va a reaccionar, ¿no? Y eso nos da este valor de 0,98 kilomol. El M lo vamos a calcular más adelante. Y para el dióxido de azufre es similar, porque eh, son reacciones continuas, ¿no? Y al final la suma nos va a dar de 4 moles más esa diferencia de 1,85 menos M en moles, ¿no? El 4 moles es de la segunda ecuación que se obtiene. Ahora, como queremos hallar cuántos moles de oxígeno utilizados para la tercera ecuación, trabajamos con eso también, y tenemos que es la cuarta parte del tetraóxido, y por ende es 0,25, ¿no? Y en la segunda ecuación serían los 11 cuartos, ¿no? Del sulfuro de hierro. El decido sería 5,5, y nos da esta, y de la primera ecuación sería el doble del sulfuro de cobre, y entonces tenemos un total de 6,63 kilomol de oxígeno. Ahora, de ahí nos piden las leyes de cobre y hierro, o sea, el total de cada uno. Como ya sabemos que hay sulfuro de cobre sin transformar, que es un M, porque lo que reacciona tampoco nos lo mencionan, eso lo vamos a poner como M. Y tenemos que hallar la masa del material tostado. Y para eso simplemente multiplicamos las moles por las masas. 3 por 60, 180 para el dióxido de sulfuro, 160 por 2,5 para el trióxido de hierro, 159 por M para el sulfuro, y 2 por la diferencia por 79,5 para el óxido de cobre. Y así, sumando todo, tendremos un total de 874 de material tostado. Y en base a eso vamos a calcular cuánto hay por material tostado hierro, ¿no? 874 por 0,05, que es lo que dice que hay en la mena, y tenemos 43,7 de azufre.
Con eso vamos a seguir trabajando. Listo. Habiendo calculado el contenido de azufre en el material tostado, que es el 5%, ¿no? Ahora averiguaremos cuánto hay en el sulfuro de cobre. Entonces, con el mismo valor de 43,7 kilogramos de azufre, multiplicamos por la masa molar y el número atómico diré el peso atómico del azufre, que es 32, ¿no? Y eso nos da 217 kilogramos de sulfuro de cobre. Y eso, cuando lo dividimos por la masa molar, descubriremos el valor restante del sulfuro de cobre, es decir, el M que estábamos buscando anteriormente, que le hemos puesto un valor, y por ende las moles que reaccionan serían 217 entre 159 igual a 1,36, que es lo que mencioné, ¿no? El M, y al restar con el total, que es 1,85, nos da lo que reacciona, que es 0,49 kilomoles de sulfuro de cobre. Ya con ese valor de 0,49 podemos hallar la ley de cobre. El 0,98 citado en esta parte hace evidencia a que estamos relacionando con el doble, ¿no? Según la reacción, porque es Q2. Y eso al multiplicarlo por el peso atómico del óxido de cobre, según la reacción es 78 kilogramos del compuesto. Ahora, de esos 78, ahí sí vamos a hallar su masa, ¿no? Y la masa del cobre y la masa del óxido de cobre para tener el, la masa del cobre solo, en ese compuesto, que es 62 kilogramos. Mientras que en el otro compuesto, en el sulfuro de cobre, tenemos el 217 previamente calculado, igualito a la masa de cobre y la masa del compuesto, que es 159, la masa molar. Y sumando esos dos, 62 más 173 nos da 235, que vendría a ser el 26,88787185% de cobre. Mientras que para el hierro, realizando operaciones similares, tenemos el producto de 400 por 2, ¿no? Y eso multiplicado por la fracción de 56 en 360, representando a los compuestos con los que estamos trabajando. 160 viniendo como se te dan en un inicio, del trióxido de hierro. Y el 56 obviamente del de hierro solo, ¿no? Entonces ya con eso tenemos 280 kilogramos de hierro en ese compuesto. Y ahora para el otro compuesto, ahora ya con eso ya podemos calcular el porcentaje también igual que antes. 280 entre 874, que es la masa total que se ha tostado, ¿no? Por 100, que nos da el 32,03 66 13 27% de hierro. Ahora vamos allá al volumen del aire. Como se calculó en un inicio ya con los valores de M encontrados, podemos confirmar que el oxígeno tiene ese 6,73%. Utilizando la ecuación del problema anterior también del 22,4 metros cúbicos sobre kilomol, ¿no? Haciendo referencia al volumen molar, nos da 151 metros cúbicos de oxígeno. Eso es el valor teórico. Ahora lo que necesitamos es el volumen de aire, ¿no? Y con eso vamos a después multiplicarlo por 2.5 para el volumen de aire añadido, ya que había un exceso de 150%. Como en el aire hay 21%, es 151 por 100 entre 21, que nos da 719 metros cúbicos de aire. Ahora con lo previamente mencionado le multiplicamos por 2.5 para tener 1798 metros cúbicos de aire, que es lo que se añadió. Claro, ahí está ya incluido el exceso. De ahí nos dicen el peso del fundente. Para este caso se menciona que se escorifica todo el hierro y el silique, y el fundente es caliza pura. Ahora, si se formaría un subsilicato, esto es un dato, no, que se puede encontrar en internet, de ambos hierro y silicio, en la escoria.
el índice sería de 1/2. Y ahora en base a ese índice nosotros tenemos que calcular 3 por 2, 6 obviamente, y de ahí los valores dados de 2,5 por 3 para hacer referencia a 1 y más x por 1. Y entonces eso nos daría a 6 entre 7,5 más x. Y eso nos daría que x es igual a 4,5 kilomol de cao, ¿no? Pero, como ya se sabe, la reacción del carbonato de calcio, ¿no? Es que se divide en óxido de calcio y CO2. Entonces, de 4,5 por 100 tenemos en total 450 kilogramos de lo que es el carbonato de calcio, que sería en sí el fundente, ¿no? Listo. Entonces ahora vamos a la parte D, donde nos piden el peso de la escoria. En este caso, la escoria es el silicio, el trióxido de hierro y el cao, ¿no? Claro, está según lo que mencionan en las ecuaciones, en un inicio, ¿no? Que tenemos silicio, esto y el otro, ¿no? En la escoria, mencionan acá. El cobre tiene una siguiente composición, eso, ¿no? Y listo. Y mencionan a la escoria, nada más. Y con eso tenemos que encontrar lo que nos piden. Ahora, en la D nos piden la escoria, por eso vamos a trabajar con 3 kilomol de lo que es el silicio por el 60 kilogramos de CO2. En sí hace referencia a ese compuesto, al dióxido de silicio, ¿no? En ambos casos, como se indica. Y de ahí vamos a trabajar con el trióxido de hierro, que es 2,5 kilomol, la cantidad que tiene, obviamente por su masa molar, ¿no? Y para el diverso su total, que es 436 kilogramos, ¿no? Y de ahí tenemos para el cao, que se calculó recientemente 3,825 de cao. Y con eso vamos a calcular la masa de cao. Y sumando todo eso, nos va a dar un total de 400 más 436 es 836, más 100, 936, y más 80 tendríamos un total de 1016 kilogramos como el peso total de la escoria, ¿no? Ahora vamos a lo que es la última parte, que es el volumen de gases desprendidos, que son el aire, obviamente, ¿no? Que es el total que se ha ingerido. Tenemos que restarle el oxígeno consumido, que es 151 metros cúbicos, el oxígeno teórico, por el volumen que nos da de 4,49 kilomol de dióxido de azufre por 22,4, que es su factor de conversión. De ahí más 3 kilomoles de agua, que como está diciendo gases, tiene que ser vapor de agua, por 22,4, ¿no? Y eso nos va a dar un total de, reemplazando valores y resolviendo, nos daría la diferencia de 1698 menos 151 menos, de ahí tendríamos el 100,6, 67,2 y más 67,2, ¿no? Que nos da un total de 1815. ¿Y por qué me refiero que primero es menos y los otros son más? Eso se debe a que el oxígeno nomás es el que se gasta. Los otros dos es como que se están produciendo, que están siendo liberados. De ahí que a esos valores se les ponga el signo positivo, ¿no? Y entonces el volumen total en unidades internacionales es de 1815 metros cúbicos de gases húmedos.